Si tienen alguna pregunta, ay no, que soy muy tímido y me da vergüenza preguntar, pero quieren preguntar cosas, ahí está mi email, con mucho gusto me pueden contactar y seguimos la conversación. Y otra cosa, me estuve peleando con mi computadora porque es de 1800 y no me deja poner los acentos y luego me cambia cosas al inglés, o sea que van a haber horrores de ortografía, pero no crean que no sé hablar español ni sí sé escribir, crecí en México. Es el problema de la tecnología que no cooperó conmigo, pero bueno, disculpas por eso, ¿eh? Ok, entonces, como siempre, no tengo conflictos de interés, nada de esto, es la clásica diapositiva que tenemos que poner, ¿verdad? Un poco de los objetivos que tengo para esta exposición es conocer la moralidad interna de la profesión médica, examinar la anatomía del juicio clínico, reconocer el rol de la bioética en la vida intrahospitalaria y analizar diferentes métodos para realizar una consulta al servicio de bioética clínica. Quiero enfatizar algunas diferencias, dado que yo estudié medicina en México, toda mi experiencia de la medicina como tal fue en México, mi maestría la hice en México, después fue que hice el doctorado y el fellowship en Estados Unidos. Entonces, más o menos puedo entender y no sé si la experiencia mexicana sea equiparable a la colombiana, pero me imagino que puede ser un tanto similar. Así que voy a tratar de enfatizar cuáles son esas diferencias y de las cosas que yo hago en Estados Unidos. Yo sé que hay algunas cosas que no puedo hacer en México, porque no aplica, porque el sistema de salud no es el mismo, porque la jerarquía de cómo funcionan las cosas a nivel hospitalario tampoco es el mismo, pero bueno, hay cosas que sí se pueden traducir y que sí se pueden replicar, ¿verdad? En la primera exposición que vimos hoy ya nos hablaron un poquito de la historia de cómo surgió todo este tema de la bioética intrahospitalaria. Yo les traigo aquí un timeline, una línea del tiempo, en donde se enfatiza cuáles fueron los puntos clave que dieron la pauta para empezar la conversación en bioética, ¿verdad? En 1962, el Seattle Committee, que le llamaban el God Committee, fue un comité multidisciplinario, incluso había amas de casa, abogados, representantes de la comunidad en general, que se reunían para decidir quiénes iban a tener acceso a la nueva tecnología que se había creado en ese momento, que era la diálisis, ¿okay? La hemodiálisis, hay que especificar, la hemodiálisis. Pero en este momento se dio cuenta o se realzó algún fenómeno que estaba sucediendo en el que el comité estaba seleccionando cierto perfil que si lo hiciéramos hoy no estaría dentro de nuestros lineamientos éticos, ¿verdad? Porque quienes aceptaban para recibir estos tratamientos eran generalmente hombres blancos entre 40 y 50 años que tuvieran un buen trabajo, es decir, si es un médico, un abogado o alguien que está contribuyendo a la sociedad, entonces ellos tienen mayor valor y ellos son los que van a tener acceso a la hemodiálisis. Lo traducimos ahora, imagínense qué escándalo, ¿no? ¡Ay! ¿Y que por qué las mujeres no? ¿Y por qué la gente mayor no? ¿Y por qué los niños no? O sea, hay una desigualdad total. Entonces, ese tipo de decisiones empezaron a entrar en este escrutinio de decir, espérame, hay algo mal que tenemos que decidir y tenemos que analizar más a profundidad. Después surgieron otros casos importantes. Bueno, en 1968 se publicó el criterio de muerte cerebral, que por cierto hoy en día está en revisión. En 1973 se promulga la decisión del aborto en Roe versus Wade, que vimos también que hace un año fue contestada. Y luego en 76 el caso de Kinlan, en 78 Louis Brown, Baby Doe, todos estos que no vamos a ir en profundidad. Pero lo que se estuvo viendo es que en esta década, entre 1962 y los 80s, empezaron a haber preguntas hacia casos que estaban resaltando a nuestra cara, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Quién nos va a decir? ¿Quién tiene
la respuesta de hacia dónde tenemos que ir y cómo le vamos a hacer para ir de una forma adecuada. Y es por eso que surge el concepto de bioética clínica como lo conocemos ahora. En 1978 fue que se funda por primera vez el Kennedy Institute of Ethics en Georgetown, y el doctor Pellegrino fue el presidente del Kennedy Institute en su momento. Mientras el doctor Pellegrino estaba haciendo su periodo de director del Kennedy Institute, se dio cuenta que ya era momento, ya había crecido suficiente para separar o abrir otro centro que se dedicara solamente a la parte clínica, para que el Kennedy Institute entonces se dedicara solamente a la parte teórico-filosófica. Y es así como Georgetown ahora tiene estos dos centros, y ahora hemos abierto otros dos centros adicionales. Así que en Georgetown tenemos, es una red de centros de bioética donde tenemos a gente especializada en temas de ética ambiental, la gente especializada en investigación y problemas de inteligencia artificial, datos, etcétera. Tenemos a los del Kennedy Institute, que se dedican primordialmente a la cuestión filosófica y teórica, y pues nosotros en el Pellegrino, que nos dedicamos 100% a lo que es la bioética clínica. También nos mencionaban en la primera sesión que en 1992 Joint Commission dijo, tenemos que tener algún mecanismo para proveer de estas oportunidades para solucionar dilemas éticos. No dijeron qué mecanismo era, pero todo el mundo decidió realizar o poner comités hospitalarios de bioética. Para el 2000, 95% de los hospitales en Estados Unidos tenían comités hospitalarios de bioética. Ahora la cifra actual es 98%. Y bueno, ok, ya tenemos comité de bioética, qué padre, pero eso no significa que todos estamos haciendo consultoría en bioética, ¿cierto? O sea, tener un comité no significa que hay consultoría en bioética. Por lo tanto, el concepto de comité ha estado siendo innovado por algunos centros. Originalmente, lo que ya habíamos visto en la primera sesión es que el Comité Hospitalario de Bioética se dedica primordialmente a la investigación. Bueno, puede ser primordialmente a la investigación, puede ser primordialmente a la cuestión clínica, en donde se dedican a la normatividad, la educación y la consultoría, o bien puede ser a un nivel más alto, nivel organizacional. Hay otros modelos, el que se llama Integrated Ethics, que es el que nos mostró Nico Norquía en su presentación. Eso es lo que él hace, por eso le llamaba el Integrated Ethics. Es una forma en donde la bioética está más entrelazada en todo a nivel organizacional, en diferentes estructuras, de tal forma que está presente en diferentes servicios. Y también a un nivel organizacional en diferentes niveles, o sea que es transversal, pero también longitudinal. Kaiser Permanente y Catholic Health Association también tienen otros modelos en donde el comité de bioética ya es más integrado a la cuestión organizacional para dar un mayor peso hacia las recomendaciones que se dan por parte del bioeticista clínico. Bueno, y eso era nada más para tratar de como ponerles el contexto, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos tenemos comités hospitalarios, sí, pero eso no significa que es lo mismo que la consultoría en bioética, ¿ok? Y quiero hacer esta distinción porque hace unos meses que di una plática en México, terminé mi presentación y estaban confundidos, pero no entiendo cómo es que haces la consulta, pero el comité no entendían cuál era la diferencia de uno en otro. Ahorita lo tenemos como dos entidades separadas. La consultoría en bioética funciona en mi hospital y en el hospital de Nico como un servicio de interconsulta, ¿ok? Entonces, el intensivista tiene un dilema ético, o así como tiene un problema con cardiología y tiene que llamar al cardiólogo, asimismo cuando detecta que tiene un problema o un dilema ético, nos llama a nosotros. Entonces, es un sistema de interconsulta. Ahora, lo que les quise traer hoy es cómo instituir un servicio de consultoría en mi hospital. Y esto es básicamente los pasos que yo seguí.
No significa que son los pasos perfectos, pero es como bueno, lo que les puedo recomendar, que funcionó para mí, y vamos a ver, no sé si funcione para ustedes, pero ahí se los dejo al costo. Y básicamente yo lo dividí en estos 6 pasos, ¿verdad? Primer paso, obtener apoyo institucional. Segundo, formar un equipo y definir visión y misión. Tercero, conocer a la institución. 4, darse a conocer. 5, ser consistentes y tener una base de datos. Y el sexto es crecer y mejorar, o sea que repetir, ¿verdad? Es un constante crecimiento, no nos podemos quedar estancados en lo mismo. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, entonces vamos a empezar con el primero, el apoyo institucional. Y yo creo que esa es la parte más difícil de lograr para todo el mundo. No creo que es un problema nomás aquí en Colombia o en México, en Estados Unidos es un problema también. Hubo una encuesta que se realizó, que se publicó ahora en el 2022 por Ellen Fox, en donde ella entrevistó a, no sé si vieron, aquí están diciendo, sí lo leímos, entrevistó a muchos hospitales y se dio cuenta que el promedio anual de consultas de bioética en Estados Unidos es de 6 a 8 consultas, que es muy bajo. Muy bajo, o sea, tú dices, pero ¿cómo? Si ya desde el 90 tenemos comités hospitalarios y toda esta creación de conciencia, pero aún en el 2023, 22, no sé cuándo terminó su estudio, todavía se veía que el número de consultas de bioética a nivel nacional es sumamente bajo. Y lo otro que se vio es que hay una diferencia muy importante entre lo que son los hospitales universitarios o las instituciones académicas como MD Anderson o Georgetown, ¿verdad? Versus los hospitales comunitarios. Porque claro, en el hospital universitario nosotros tenemos, como decía Nico, estamos parados desde un punto privilegiado porque tenemos el apoyo institucional que nos ayuda a contratar a gente, que tenemos al bioeticista ahí caminando por los hospitales, pero yo no puedo pedirle eso al hospital comunitario que me está teniendo un déficit económico y donde si me le preguntas ¿qué vas a contratar, una enfermera o un bioeticista? Te va a decir una enfermera. Y hace sentido, ¿no? O sea, no le voy a decir, ay, pero ¿por qué? No, claro, o sea, necesitas tener a tu enfermera, hace sentido. Entonces, el promedio bajo pues es básicamente por eso, ¿no? En los hospitales comunitarios o en hospitales que no tienen institución académica, pues los números son bajos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo le hacemos para ganar la confianza de nuestras instituciones para que vean el valor que agrega tener un bioeticista? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para cambiar esa imagen del bioeticista que viene como policía a juzgarme y ¡ay, yo tengo la razón! ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para decirle o convencer al administrador que solo me va a ver los números, que vale la pena contratarme a pesar de que yo le estoy diciendo que mis consultas son gratis? Pero entonces no estás trayendo dinero al hospital, entonces ¿por qué voy a estar perdiendo dinero contigo, no? Entonces son realmente dificultades que tenemos. Hay muchas posibles respuestas y no sé cuál es la verdadera. No sé si hay una respuesta que sea la mejor de todas. Algunos bioeticistas han publicado que el bioeticista ayuda a disminuir el número de estancia exactamente en las unidades de terapia intensiva. Entonces, obviamente, si disminuyes el número de estancia, pues más dinero. Exactamente. Todo ahorita estamos pensando en pesos, ¿no? Bueno, ok. Y también se ha visto que potencialmente pueden disminuir el número de, aquí a lo mejor no pasa mucho, pero en Estados Unidos sí, el número de situaciones legales, ¿no? Demandas. Aquí también. Uy, no, pues perdón, ay, mis condolencias. Bueno, entonces obviamente si no te tengo que pagar al abogado, ni ir a la corte, ni todo lo que eso, me estás ahorrando dinero. Entonces ya los eticistas de Estados Unidos están tratando de argumentar en base a lo que te estoy ahorrando, no tanto a lo que te estoy aportando.
mi opinión es que aunque es un buen argumento, no es suficiente. Yo creo que tenemos que ir más bien para lo que sí te estoy aportando. ¿Qué estás ganando tú cuando tienes un bioeticista? ¿Qué es lo que te estoy dando? Tienes que ver el valor de lo que estoy implementando y lo que estoy trayendo a la cama, ¿no?, del paciente. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Y entonces, una de las principales o de las dificultades más grandes que yo creo que ya me comentaron aquí algunos compañeros es, bueno, ¿y cómo le hago para explicar? Y es que ni siquiera entiende el administrador qué es lo que hago, ¿no? Porque pues no eres un médico, sí eres médico, pero cuando eres eticista no eres médico, o a lo mejor no eres médico, eres filósofo, pero tampoco eres enfermero, pero tampoco eres trabajador social, pero tampoco estás en cuidados paliativos. ¿Cómo te defino? O sea, ¿en dónde, en mi jerarquía, en mi estructura organizacional, dónde te pongo? Porque no encuentro dónde vas, ¿no? Y entonces es importante uno como bioeticista tener claro en qué es lo que soy, ¿verdad? Para yo poderme explicar, tengo que entender qué es lo que hago y qué es lo que soy. Entonces, en corto, lo que nosotros hacemos es asistir a las partes interesadas a resolver dilemas éticos que surgen en el cuidado del paciente. Cuando vemos un camino así tan conflictuado como el que… A ver si puedo hacer esto. A ver, ahí estamos. Cuando vemos esto, ¿no? Generalmente es así cuando nos llaman a dar consultas, es como se ve todo. Ay, ¿qué hago? Bueno, nuestro trabajo es tratar de crear o de por lo menos visualizar cuál es el punto más fácil para llegar de A a B, ¿no? Ayudamos a definir el dilema ético. A veces el problema es que ni siquiera saben cuál es el problema. Hay un problema, pero no sé cuál es el problema. Y a veces la pregunta que nos hacen cuando empiezas a investigar no es el problema. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Oye, es que vengo para que me ayudes porque no sé a quién le voy a preguntar, si a la mamá o al hijo para tomar decisiones de este paciente que está inconsciente. Entonces tú llegas pensando que vas a un caso de definir quién es el exacto y resulta que ese no es el problema porque ya está definido que es el papá, pero el problema real está más profundo de eso y hay un problema de no solamente de comunicación en equipo, pero a lo mejor el papá está pidiendo medidas extremas y el paciente ya está en un caso claro de futilidad y entonces ya se requieren más conversaciones, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros lo que hacemos es aclarar cuál es la pregunta ética real. Facilitar la conversación, ya nos habló Nico bastante acerca de esto, y ayudar a evaluar el dilema ético a la luz de los principios éticos. Y esto es la parte más importante que yo creo que es la respuesta a lo que tú preguntaste. ¿Cuál es la diferencia entre el psiquiatra, que yo hago esto de facilitar comunicación? La diferencia, en mi opinión, es esto, que nosotros le agregamos la ética, ¿no? O sea, mi trabajo, yo no voy a hacer el trabajo de un psiquiatra porque no soy psiquiatra. Lo que yo voy a hacer es voy a tratar de definir cuál es el problema ético y a la luz de los principios y de todo el conocimiento que ya tengo por mi entrenamiento, voy a tratar de traerlos a la luz para poder dar claridad. Ese yo creo que sería la diferencia. Ahora, el punto número 2, formar un equipo, definir visión y misión. ¿Cuántos de aquí son bioeticistas? Todos casi, ¿no? Pues muy bien. No, pues ya miren, aquí ya tienen su equipo, ¿no? Y todas las personas aquí son trabajadores de la salud, ¿sí? Médicos, a ver, médicos, casi todos médicos, enfermeras. Hay que invitar a las enfermeras, ¿sí? Psicólogas, tenemos una psicóloga, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Trabajadora social, ¿no? Venga, hay que crear un equipo incluyente también, ¿verdad? Porque las enfermeras a veces son las que también tienen mucha idea de lo que está pasando porque están ahí al lado del paciente, ¿no? Y nosotros a veces llegamos y ahí todos se ponen la carita linda, pero luego nos vamos y no. Entonces, bueno, formar un equipo. Definir cuál es
la misión y visión es sumamente importante. Yo les traje la visión y la misión que tenemos nosotros en nuestro centro. No quiere decir que les estoy diciendo que tienen ustedes que hacer eso, que quede claro, pero quiero pues, expresarles lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros basamos nuestra filosofía, y eso es un poquito, no es un poquito, es bastante diferente a, por ejemplo, lo que hacen en MD Anderson, porque como decía Nico, ellos no necesariamente son médicos, no necesariamente son trabajadores de la salud. En mi centro es completamente diferente, nosotros todos somos o médicos o enfermeras, hay un abogado. ¿Por qué? Porque nuestra visión y nuestra misión está basada en la moralidad interna de las profesiones médicas. Obviamente nuestro fundador, el doctor Pellegrino, que para quien no lo conocía está aquí en la foto, ahí donde no me sale esto, ahí está. Entonces, el doctor Pellegrino, como ya les mencionaba anteriormente, que fue director del Instituto Kennedy, después fundó este centro donde estoy trabajando yo. Él fue uno de los pioneros de la bioética clínica. Él fue uno de los primeros médicos en los 70s que iba a la cama y tenía estas conversaciones, y todas las no todos, pero bastantes de los fundamentos que usamos ahora en bioética clínica son gracias a lo que él le empezó a enseñar a la gente con la que estaba trabajando. Y el doctor Pellegrino, él sí era de los que pensaba que las profesiones médicas tienen que aprender de bioética. El médico tiene que aprender a navegar estos dilemas y tienen que estar bien envueltos en este tipo de conversaciones, porque al final de cuentas son los que están ahí, ¿verdad? Y lo mismo para el enfermero y toda la persona que tiene una cercanía con el paciente. Entonces él decía en su filosofía, él dice que las profesiones médicas tienen una moralidad interna, y esa moralidad interna se basa en lo que él le llama el fin último, el telos de la medicina o del acto médico, que es el bienestar y la salud del paciente. ¿Okay? Ustedes como médicos son médicos porque tienen, a ver, vamos a preguntar, ¿por qué son médicos? ¿Por qué estudian medicina? No sé si es pregunta de verdad, o sea, si quiero oír respuestas. Todos. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Por qué estudiaron medicina? Para servir a la comunidad, con sus conocimientos, ¿ok? El conocimiento y servir. Cuando comencé a estudiar hace el cuento era para salvar vidas, ¿sí? Para salvar vidas. Ajá. Salvar vidas, porque pues obviamente esto ha ido modificándose y sobre todo que la vida está muy ligada al buen morir. Con el Superman, ¿no? Sí, todos cuando llegamos a medicina había una cosita interna, no sé si les pasó, pero en su corazón había como que, ay, quiero ayudar a la gente, ay, quiero servir, hay una extra pasión. Y entonces el doctor Pellegrino dice, es que eso que te mueve, ese movimiento, ese no sé qué que tienen en su corazón, eso es porque están basados en ayudar a alguien a tener un bienestar. ¿Y qué es el bienestar? Bueno, ya podemos filosofar en 3 horas acerca de qué es bienestar y qué es la salud y pero no vamos a hacer eso hoy. Y este fundamento, él dice, trasciende la evolución de la medicina, porque como usted ya bien dice, vamos cambiando, la tecnología va avanzando y todo eso. Pero lo que nunca va a cambiar es el hecho de que cuando alguien se enferma, va a buscar a alguien que le ayude a curarse, ¿no? O cuando alguien se siente mal, va a buscar a alguien con conocimiento que le pueda proveer de la potencial solución de su problema, o por lo menos a sentirse un poco mejor. Y esa es la razón de la medicina, ya sea con alta tecnología, con inmunoterapias o cosas bien sofisticadas, o con un simple, te voy a agarrar la mano y voy a sentarme contigo, como las psicólogas lo hacen, a escuchar lo que tienes que decir, ¿no? Entonces, esa es la moralidad interna y de ahí se basa. Y entonces, Pellegrino sigue, ok, como tenemos esta moralidad interna, este fin, el modelo ético a seguir como médicos
es basado, según Pellegrino, en esta relación médico-paciente. Ahora, hay varios modelos de la relación médico-paciente. La meramente científica, yo soy un científico que tengo estos recursos y te voy a dar este medicamento. Es una transacción muy estéril. Un contrato de servicio, que es a donde se tiende más en estos últimos años, ¿no? En Estados Unidos ya a veces ni se le llama médico professional, se dice provider, el proveedor de servicios, en donde es un contrato tal cual. Yo llego, estoy enferma y casi firmo un contrato para que me quiten mi apéndice. Y ya, ¿no? Funcionario de gobierno, que si tenemos sobre todo en los países donde hay medicina universal, pues ya se convierte más como que yo le estoy sirviendo, mi responsabilidad es con el gobierno y hago lo que el gobierno me dice, pero no me interesa tanto esta relación. Y el modelo empresarial, pues las clínicas estas sofisticadas de, no sé, cirugía plástica o cosas así, que es más bien como una empresa, ¿no? Y Pellegrino dice, yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con una relación médico-paciente en donde yo entiendo que cuando entro a esta relación, tengo enfrente de mí una persona vulnerable y es una relación de desigualdad. Entonces no lo puedo llamar un simple contrato, un simple servicio, porque yo tengo un conocimiento que va a ayudar a alguien que está en una peor posición que yo y entonces no puedo tomar esta ventaja, ¿no? Y por lo tanto el médico tiene la responsabilidad moral de ser competente, profesional, de conocer su medicina, su especialidad o cualquiera que sea a lo que se dediquen, de ser honesto, de decir la verdad y de fomentar y cultivar esta relación. Y entonces de ahí siguen la pregunta que sigue es, bueno, entonces, ¿qué es la medicina? Porque tú me estás poniendo una medicina como, no, Los Ángeles, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Es una vocación, una declaración, una práctica? ¿De qué estamos hablando? Muchos dicen, no, es una vocación, por lo que decíamos ahorita, ay, es que yo cuando entré en medicina tenía este llamado, ¿no? Pellegrino dice, es una declaración, porque cuando yo estoy leyendo el juramento hipocrático, yo me paro enfrente de todos ustedes y yo estoy declarando que voy a seguir estos lineamientos éticos. Yo estoy haciendo una declaración profesional. Otros como Carl Furling estaba diciendo, no, es una práctica, porque no se acaba nada más con ese primer llamadito que tú tienes, no se acaba con esa declaración que tú das, sino que todos los días cuando tienes un paciente enfrente de ti lo estás practicando. Y yo lo que digo es que es todos. O sea, sí es cierto que cuando ustedes estaban diciendo, ay, ¿qué voy a hacer? Enfermería, medicina, leyes, como que hubo algo especial que les llamó la atención y quisieron hacer medicina, o psicología, o enfermería. Y luego sí es cierto que hicieron una declaración enfrente de todos, y sí es cierto que lo practican todos los días. O sea que yo sí pienso que es todo. Y al final de cuentas, nosotros queremos curar y cuidar a la persona enferma. Y énfasis en cuidar, porque no siempre vamos a poder curar, pero sí podemos cuidar, ¿verdad? En cuidados paliativos, pues no estamos curando, pero estamos ayudando a alguien a sentirse mejor y a tener una mejor vida por lo que le reste, ¿no? Luego, otra cosa que utilizamos nosotros en vez de utilizar los 4 principios de la bioética, que yo me imagino que todos se lo saben. ¿Cuáles son los 4 principios? Perfecto. Y curioso porque esos 4 principios en Estados Unidos le dicen el Georgetown Mantra, y fue porque lo crearon en Georgetown. De ahí del Kennedy Institute salió la idea de los 4 principios, y la ironía es que nosotros en nuestro centro no los usamos. A ver, no quiere decir que no los usemos nunca, pero los usamos de forma diferente, ¿ok? Nosotros lo que usamos es un enfoque en los bienes del paciente. Entonces, lo primero que nos planteamos es cuál es el bien biomédico. Esto es una teoría, por cierto, de Pellegrino, en donde dice es que el paciente tiene 4 bienes que nosotros tenemos que compaginar de forma completa para poder llegar a ese
esa resolución del conflicto o a ese bien que el paciente merece. Entonces, en el nivel más bajo tenemos el bien biomédico, que es ustedes con su criterio clínico, lo que ustedes definen qué es lo que se debe hacer. El paciente está en la terapia intensiva y se dan cuenta que, bueno, pues no está muy mal, a lo mejor y sí lo logra, pero tengo que definir si le doy diálisis continua o no, y entonces es su criterio médico de definir si lo merece o no, ¿no? O le llaman al nefrólogo y el nefrólogo va a decir si es candidato o no. Ese es el bien biomédico. Ahora, la percepción del bien del paciente, fíjense cómo lo pone encima del bien biomédico, porque es aquí donde nosotros tomamos en cuenta lo que se llamaría el principio de la autonomía, ¿no? Y aquí que lo que queremos enfatizar es, bueno, a ver, sí está bien que el paciente, les va a dar un caso personal. A mi papá le diagnosticaron cáncer de colon el año pasado. Cuando se lo diagnosticaron, parecía estar in situ, pero obviamente se necesitaba hacer la colectomía, ya saben ustedes, ¿no? Para poder hacer el estadio y ver qué era lo que seguía. Mi hermana se casaba el siguiente mes, en 4 semanas. El oncólogo estaba como que, ya, quítate eso, sácate el tumor ya, porque de aquí, mira, así como lo vemos en el microscopio, está a nanómetros de romper la barrera, así. Si no te lo quitas ahora, no te puedo garantizar que va a estar realmente in situ y que, bueno, ya saben que el pronóstico va a cambiar. Biomédicamente hablando, hace completamente sentido que lo hiciera, ¿cierto? Tienes mejor ahorita hasta aquí, a lo mejor está aislado, pronóstico excelente, te hacemos esto y ya. Pero el bien del paciente, él dijo no, porque quiero ir a la boda. Y quiero poder bailar, y quiero poder estar contento, y no quiero estar ahí con que si la bolsita, o que todo lo que, o qué tal que me complico, y qué tal que no llego, pero es un mes. En un mes pueden pasar muchas cosas, pero no, pero yo quiero ir a la boda, y fue a la boda. Como 2 semanas después de la boda se hizo la cirugía y gracias a Dios sí se quedó in situ por si estaban mal pendiente. Todavía está bien. Pero es ahí donde se muestra cómo a veces lo que nosotros pensamos como médicos, que es lo que se debe de hacer, para el paciente en su jerarquía de valores, no entra. O sea, él valoraba mucho más poder ir a la boda de su hija, pues la última, la más chiquita, ¿no? La última boda de las hijas que va a ir. Tenía más valor eso que la decisión de tomar quimioterapia o no, potencialmente, ¿no? O sea, para él era como, no, ni lo pienso. Después viene, encima de eso, de la autonomía y del bien biomédico, viene el bien del paciente como ser humano. Y esto es muy importante porque es aquí donde Pellegrino define. También es importante definir la dignidad y los derechos del paciente, ¿verdad? Porque muchos pacientes de a poco no que llegan a la clínica, a la consulta externa, pacientes pidiendo antibiótico cuando tienen una enfermedad viral. Pues no está indicado el antibiótico. Ay, pero es que el paciente piensa que se va a sentir mejor. Hay que hacerlo por su autonomía. Bueno, no, porque ahí no le estamos haciendo un bien a su dignidad, o sea, como paciente, como su dignidad, ya estamos yendo en contra de lo que sabemos que, le vamos a hacer un daño, ¿no? Y luego también se pone en estos 4 bienes el bien trascendental. Aquí es donde se incluye la espiritualidad y eso a veces no lo tomamos en cuenta, ¿eh? Pero para muchos pacientes, y sobre todo en Latinoamérica, en donde sabemos que el 90% de nuestros pacientes tienen algún tipo de espiritualidad, pues es importante también preguntarlo y considerarlo. Porque para muchos, tengo muchos ejemplos, por ejemplo, tuve un paciente que en terapia intensiva, falla orgánica múltiple, tenía un cáncer terminal de hígado metastásico a cerebro, médula espinal, tenía completamente 0 hemoglobina, 0, o sea, sangrando por todos lados, era una cosa terrible. Y la familia quería que el paciente fuera lo que le llamamos allá full code, quiere decir que si tiene un paro cardiorrespiratorio le van a hacer maniobras.
Pues claro, los médicos, imagínense, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer maniobras a este paciente? O sea, si le hago maniobras se va a desangrar ahí más de lo que ya se está desangrando y lo único que va a hacer es romperle costillas, un tamponade, o sea, ¿qué más? Agréguenle más cosas al daño que le voy a hacer si le hago maniobras. Y la familia está con que no. Yo no puedo decir que sí, el do not resuscitate. Excavándole un poquito más a la conversación, nos damos cuenta que esta paciente es musulmana, familia musulmana, les estaban pidiendo tomar decisiones en viernes a las 3, que por si no saben, eso es una hora muy importante para el musulmán para hacer sus oraciones. Entonces, el contexto trascendental espiritual nadie lo tomó en cuenta y era lo que estaba guiando la decisión. Y tan sencillo como fue decir, oye, espérame, perdón que te estoy interrumpiendo en tus oraciones, pero esta es la situación. Y simplemente le dijimos, si tu papá cae en paro, no lo vamos a hacer. Ya no le pedimos tomar la decisión a ellos, porque para ellos, en su creencia, ellos no podían tomar esa decisión. Ellos no tenían esa autoridad. En su visión religiosa, psicoespiritual, cultural, la decisión era una decisión del médico, no de ellos. Entonces ven cómo la porción trascendental a veces nos está guiando muchas de las decisiones que estamos ahí, súper consternados, le excavamos poquito, podemos llegar a una resolución. Entonces, que no se les olvide también eso. Y luego, a ver, ¿por qué ustedes como que, por qué nos está diciendo todo esto? Porque esto es lo que hacemos nosotros en nuestro diario vivir. Como les decía, esto es parte de nuestra visión, misión y de cómo lo hacemos, ¿verdad? Otra fórmula que nosotros usamos es la anatomía del juicio clínico. Y bueno, pues como ya sabemos, la bioética es decidir lo bueno y lo malo. Y lo que hacemos es pensar, poner en un cuadro qué es lo que se puede hacer, porque tecnológicamente hablando podemos hacer muchas cosas. En la actualidad, a veces hasta me sorprendo de las cosas que estamos haciendo, ¿no? En otro tenemos que poner lo que no se debe, lo que no se debe de hacer, y en otro lo que sí se debe hacer. Y lo que se puede no necesariamente es lo que se debe, y esa es la diferencia. Porque, ok, a lo mejor al paciente que hablamos de ahorita se le puede dar diálisis continua. ¿Se puede? Sí. ¿Se debe? Pues a lo mejor no. A lo mejor no, porque el paciente es este paciente con cáncer metastásico, a ver cuál es el punto, cuál es el fin, a dónde vamos, ¿no? Entonces a lo mejor no se debe hacer, a lo mejor le vamos a hacer más daño. Y entonces viendo estos dos y contrastando esos dos, podemos definir qué es lo que se puede y se debe hacer. Después de que ya tenemos una idea de qué es lo que estamos indicando como médicos, es cuando aplicamos las normativas éticas y la que usen. Nosotros usamos ética de virtudes, pero no les voy a imponer mis pensamientos. Ustedes, no sé cuál usen ustedes, cuál sea la preferencia de su centro. Y pues ya ahí es donde empiezan a hacer sus análisis dependiendo de los 4 bienes, se traen a los principios, hay muchos más principios de la bioética además de estos que ya se saben. Y esto es el modelo que nosotros seguimos. Primera parte, ¿cuál es el dilema? Nos llaman, oiga doctora, puede venir, tenemos un caso, a ver qué pasa. Definir cuál es el dilema ético. Yo les puedo pasar estas diapositivas para que no se preocupen. Luego, ya que definí el dilema, ¿cuáles son los hechos? Y los hechos, ahora sí ahí le encuentro la parte biomédica, le empiezo a escarbar la parte psicosocial, espiritual, vamos a entender quién es este paciente. Porque cuando nosotros hacemos decisiones, no solo hacemos decisiones basado en lo que me están diciendo los doctores, sino en todo lo que soy yo. Mi educación, mi cultura, mi religión, mi estado civil, dónde vivo, qué me gusta comer, todo toma un papel cuando tengo que hacer una decisión médica. Luego ahí ya sacamos nuestros argumentos bioéticos, es donde sus maestrías y toda la preparación que ya tienen, ahí es donde se aplica. Después de eso sacamos las opciones. Con el favor de Dios, tenemos opciones o ideas para la resolución del conflicto y se llega a la decisión. Bueno,
Eso es lo que nosotros hicimos cuando dijimos, ok, ya tenemos nuestro equipo, en nuestro equipo somos 7 bioeticistas, como les decía, casi todos somos médicos, hay una enfermera y un abogado. Ya sabemos cómo le hacemos, nuestra estructura es que cada uno toma una semana de guardia, estamos de guardia 24 horas del día, 7 días de la semana. Literalmente alguien trae un pager de esos de los 80s, y sí es cierto, así uno de este tamaño. Y si nos llaman, pues ahí contestamos. Y nos vamos cambiando cada semana. Ya tenemos nosotros definido qué vamos a hacer, el modelo a seguir, y seguimos el Pellegrino Workup. Todos nosotros conocemos bien la filosofía de Pellegrino porque queremos seguir este legado. Y ya tenemos eso muy bien, pero ahora ¿cómo le hago para conocer a mi institución? Porque una cosa es ya tener mi plan, ya convencí a la administración de que me pagara mi salario, pero de nada sirve hacer eso si yo no sé a quién estoy sirviendo, ¿verdad? Les pongo esto porque desde el antiguo Egipto, en Grecia, en la época medieval, aquí tenemos una foto del juramento de Hipócrates, ya se veía que la gente conocía su comunicación, ¿verdad? Ahí lo ves a los egipcios ahí haciendo sus cosas, sus cirugías y todo. De alguna manera u otra se conocía, ¿no? Lo medieval a lo mejor era un poco más enfocado en Dios y era un poco más mágico la forma de hacer la medicina, pero bueno, la gente como que le entendía, ¿no? Luego vemos cómo el médico fue evolucionando y se puso más intenso en su conocimiento, empezamos a conocer anatomía, el médico al lado del paciente, y miren cómo este médico bien concentrado viendo a su paciente, acá la familia a un lado, en la casa, conociendo a tu comunidad, ¿verdad? No se diga la enfermera también ahí al lado de su paciente, tomando notas, agarrándole la manita, a lo mejor trayéndole un vasito de agua, pasando tiempo con ellos, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde está el paciente? Pues está en el cuarto a lo mejor, ¿no? En el cuarto de exploración, estamos nosotros discutiendo el caso clínico basado en lo que vemos en la computadora, en los iPads, y vemos todos los estudios y x-rays y ¿dónde está el paciente? O sea, nos estamos alejando un poquito. Claro, también nos están exigiendo ver al paciente en 15 minutos y hacer notas clínicas dentro de esos 15 minutos, pues es casi que un trabajo imposible, ¿no? Eso es más o menos lo que se ve hoy. Ahora, después de la pandemia, yo creo que cambió un poquito, yo creo que nos vemos así. Y esta es una historia de la vida real, a mí sí me pasó eso una vez, por cierto. Pero ya cuando era residente, que llegué, yo traía me dio ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? La influenza porcina, me dio cuando, no sé si se acuerdan, en el 2009 que hubo un brote en México, pues, ¿qué creen que me dio? Pero no sabía que lo tenía, y así llegué a dar una interconsulta de urgencias, así me veía, y el paciente me vio y me dijo, no, pues yo estoy mejor que usted, doctora, mejor ya me voy, y se fue. Le di miedo, pero sí es cierto, a veces nos vemos así. Bueno, entonces, ¿cómo ha evolucionado la medicina de tal forma que se ha despersonalizado un poco y tenemos que trabajar más en crear esas relaciones? Y a veces siento que mi trabajo de bioeticista me ha dado la oportunidad de crear otra vez esas relaciones, porque como a mí no me ponen límite de tiempo, yo sí me puedo sentar con el paciente a hablar 2 horas, me cruzo la piernita y todo, ya los pacientes dicen, ya llegó, ya se instaló la doctora. Pero pues sí, ayuda mucho tener esas conversaciones. Ok, entonces ya más o menos ya conocimos la institución. Y con eso me refiero a ya conocer a la institución es conocer con quién estamos trabajando. Claro, obviamente conocer al paciente, pero también conocer cuáles son las necesidades de mis terapias intensivas. ¿Qué tipos de pacientes ven en las terapias intensivas? Porque, un ejemplo, nosotros tenemos 4 terapias intensivas. Una es para cuestiones de medicina interna, las intensivas quirúrgicas, las neurológicas, las de trasplante, y todas son diferentes.
y tienen necesidades diferentes y preguntas éticas diferentes. Entonces yo tengo que conocer a quién estoy trabajando y cuál es mi población y cuáles son las necesidades de las enfermeras y de los médicos a los cuales estoy prestando este servicio, ¿no? Luego darse a conocer, porque ok, ya vi todo eso, qué magnífico, pero ahora nadie me llama. Ahí estoy con mi pager, de este tamaño que me pesa, me está dando ciática y todo, y no me entra ni una llamada. ¿Por qué? Pues porque nadie sabe que existo, ¿no? Y los que saben, no saben ni para qué existo. Ah, pues ahí está, pero ¿qué hace? ¿Y cuándo le llamo a bioética? No sé si les ha tocado. ¿Y tú qué haces? ¿Pero cuándo debo llamar a bioética? Pues nadie sabe. Darse a conocer. Una forma que yo he implementado en mi rutina para darme a conocer es lo que le llamo el pase de visita de ética, que no es nada más que yo ir a las diferentes unidades y literalmente entrar y así como payasito, ¿no? Yo casi creo que a veces me veo como payasito, ¡hola! No sé qué. Pero sí es como para decir, ok, a ver, ¿cómo están? ¿De verdad? ¿Cuál es el nivel de estrés moral? Porque vamos a empezar por ahí. ¿Cómo estás tú, enfermera? ¿No? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están los pacientes? ¿Cuáles son los potenciales? Porque a lo mejor hay preguntas que no se han salido, pero que pueden salir. Y entonces, en ese paseo de visita, que yo estoy yendo a las unidades, es una forma para mí de educar al personal. Mira, yo soy bioeticista y para esto estoy aquí, estas son las preguntas que me puedes hacer, porque igual cuando llego y digo, ¿necesitas ayuda de bioética? Igual no tienen ni idea de que, pues no, todo está bien. Vamos a ampliar, a ver, todos los pacientes, la comunicación, ¿todo bien? Sí. ¿Cómo está el tema de, tenemos voluntades anticipadas? No, sabemos quiénes son los que van a tomar decisiones por el paciente, sí o no. O sea, preguntas súper básicas, pero para darles una idea a ellas de qué es lo que pueden consultarme, ¿no? O las preguntas que me pueden hacer. Y eso, lo que he visto es que visibilidad. Pues simplemente saben que existimos porque ahí está la doctora que viene todos los días consistentemente, los miércoles a las 9 de la mañana viene a mi unidad y ya tengo haciendo eso como 4 años y ya me esperan, ¿eh? Ya está, a las 9 ya me tienen los casos. Mira, tenemos estas preguntas y algunas de las preguntas ni siquiera son casos éticos, pero ya viene la confianza. Ya saben que no voy a juzgarlos, que no soy la policía que les va a poner una multa por no ser éticos. Ya saben que sí verdaderamente hay una ayuda, ¿no? Y bueno, ayuda a crear confianza, la visibilidad, acción oportuna o prevención. Porque obviamente, como estoy yendo cada miércoles, entonces ya puedo detectar antes de que llegue a la casa, como Nico pone, ¿no? Que se quemó la casa. Bueno, ya antes de que pase eso podemos actuar o incluso prevenir, porque entonces estoy educando a las enfermeras mucho, constantemente, y a los médicos también, pero a las enfermeras mayormente, ¿no? Porque son las que están así todo el día con el paciente. Cómo comunicarse, si ven cuáles son las cositas que si ven algo que nos avisen a nosotros, que le avisen al doctor, y eso ha ayudado mucho a mejorar no solamente la percepción de la bioética, pero también hasta los niveles de estrés moral de las enfermeras. En el 2020, prácticamente todas las consultas que nos llegaron por parte de enfermeras eran basadas por estrés moral. En el 2022 bajó como al 15%, porque ya saben, ya les hemos dado estrategias para manejar esas situaciones, ¿no? Ser consistente. Todos los miércoles a las 9 de la mañana yo voy a estar ahí, ya saben. Y si no voy, mando a alguien. O sea, si no voy yo, mando al fellow o mi compañero o alguien, ¿no? Pero ya saben que va a haber alguien ahí. Y tener una base de datos es sumamente interesante. Ahora, ser consistente en el modelo que van a usar es importante también. Ya les habían hablado un poquito de los modelos, así que no voy a andar en eso, pero si van a usar modelo individual, pues usar modelo individual. Y no significa que el comité nunca se va a usar. Nosotros usamos el comité cuando hay casos que escalan a niveles más tremendos que tenemos que involucrar a administración y otras cosas, ¿no? Pero, o sea, el comité sí tiene su función.
pero no en el diario vivir. Bueno, eso ya más o menos lo dije. Entonces, en la base de datos lo que yo hago, bueno, es una recolección de todas las consultas que tenemos. Este modelo que les acabo de mostrar lo empezamos en el 2019 y fíjense cómo cambió radicalmente. Antes del 2019 teníamos alrededor de 50 consultas al año. Después ya hemos estado subiendo a más de 130, ¿no? En el 2021 el promedio de consultas por mes eran aproximadamente 10. Este año tenemos 12 consultas por mes aproximadamente. Solamente en el mes de agosto tuvimos 17 consultas. Entonces, pues sí funciona. Fíjense también cómo fue que cambió el empoderamiento de las enfermeras, ¿no? Porque realmente la diferencia no es tanto por las consultas que vienen por los médicos, sino por las consultas que vienen por parte de las enfermeras. Y vaya que tienen preguntas interesantes y complejas. Entonces, llegué un día y le dije, enfermera, sí, tú me puedes preguntar. Si tienes un dilema ético, pregúntame. Ay, ¿a poco sí? ¿No tengo que ir a través del doctor? No. Un dilema ético es un dilema ético. Y las preguntas que traen son bastante interesantes. Y aquí es una gráfica que representa en un año, este es del 2022, fíjense bien cómo las razones por las que nos consultan los médicos, generalmente relacionado con futilidad biomédica, es diferente a las razones de las enfermeras. Las enfermeras generalmente nos llaman por que el plan de cuidado no es claro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos haciendo esto? O sea, preguntas bastante interesantes. Otra consulta muy común es que el paciente no quiere el tratamiento que le están ofreciendo. Clásico, ¿no? Y a mí a veces me está curioso porque si el paciente… Aquí es donde el médico se pregunta si el paciente tiene capacidad para tomar decisiones, pero si están siempre de acuerdo, igual y no se lo preguntan porque no me está cuestionando, ¿verdad? Así que ahí hay algo que hay que estudiar. Pero entonces fíjense cómo varía bastante las razones de consulta por parte de un equipo y del otro. Igual los residentes nos llaman también, trabajadoras sociales, hasta el capellán. Este azulito, no, el verdecito, este verdecito fue un paciente que nos llamó. El mismo paciente nos llamó de su cuarto, oiga, tengo un problema de bioética. Y yo, ay, sí vio el manualito que ponemos. Yo pienso que el típico, que igual todo el mundo lo tira a la basura, pero ese paciente sí lo leyó y nos llamó. Y ahora, fíjense, esto es muy interesante, lo que les decía, conocer a su institución. Cada unidad es diferente. Ambas son cuidados intensivos, pero unos son médicos y unos son quirúrgicos. Y fíjense cómo las preguntas son diferentes. Aquí el médico de la terapia intensiva médica estaba más preocupado por temas de quiénes van a tomar decisiones por mi paciente. ¿A quién le hago caso? ¿A la mamá o al papá? ¿A quién le hago caso? ¿Al hijo que vive en California o a la hija que está viviendo aquí en su casa? Y temas de futilidades, casi no nos llamaron. En cambio, en los quirúrgicos fue todo al revés. La futilidad biomédica fue el número 1. Igual en las enfermeras, pues vean cómo ambas unidades son diferentes. Aquí las enfermeras se quejan más de que no hay comunicación por parte de los equipos. Entonces la enfermera es la típica que se encuentra en medio de el nefrólogo, el oncólogo, el cirujano y todos me están diciendo que haga cosas diferentes. Y entonces el oncólogo me está regañando porque no le di el medicamento fulanito, pero no se lo di porque el oncólogo, el nefrólogo me dijo que no. Pero entonces las enfermeras se quedan como que en medio de la batalla, ¿no? Y por eso nos llaman muy comúnmente. Y aquí las enfermeras pues más bien se preguntan mucho el qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, ¿no? Y por supuesto,
No hay que quedarse ahí, siempre hay que crecer, mejorar, innovar. Espérense, todavía no termino. Algunas de las cosas que estoy haciendo para crecer, innovar y todo eso, varias cosas. Uno, yo sí creo que es importante traer a la cama la bioética. ¿Qué quiere decir? Definitivamente que tenemos que entrenar a nuestros médicos, a nuestros estudiantes de medicina, definitivo, y a nuestros residentes también. Entonces, una de las cosas que estamos implementando este año es una rotación por bioética. Ya empezamos en julio, tenemos residentes que vienen 2 semanas a pasar tiempo con nosotros, a entender las preguntas bioéticas, a entender todos estos dilemas y con la esperanza de que aprendan algo, pero no nos vamos a quedar ahí. Estamos implementando a partir de noviembre, no sé cómo se dice en español, pero es un track. ¿Cómo se dice? Track. Pues una ruta. El caso es que en los 3 años de residencia el residente va a ser parte del track. Vamos a decir que el residente de medicina interna, adicionalmente a su programa de residencia, va a ser parte de ese track de bioética. Entonces el residente va a recibir todo esto que les dije, pero más ampliado, ¿no? Toda con una fundamentación y con la finalidad de que al final de su residencia puedan tomar también la certificación como consultores en bioética clínica. Entonces vamos a entrenarlos. Primer segmento de esa trayectoria va a ser fundamentos, el segundo segmento va a ser aplicación, para que el residente pueda dar consultoría en bioética también. Es una formación a lo largo del programa. Clínica, correcto, paralelo. A lo largo de todo el programa de residencia les vamos a dar ese seguimiento. Y ese mismo concepto de la trayectoria lo estamos poniendo en la escuela de medicina, aunque el estudiante de medicina también tiene sus clasecillas de bioética, pero ya todos sabemos que no son muy buenas. Vamos a hacer la trayectoria para que el que esté interesado igual pueda también a lo largo de los 4 años, en Estados Unidos son 4 años de la escuela de medicina, a lo largo de esos 4 años también van a ser parte de una trayectoria adicional en donde se les va a dar todo este tipo de fundamentos para cuando lleguen al hospital tengan mejor idea de qué hacer, ¿no? Porque sí, definitivamente que hay una brecha entre la necesidad y lo que se puede hacer. No somos tantos bioeticistas. Claro, no estoy diciendo que el bioeticista clínico va a desaparecer, pero definitivamente que, como decía Nico, pues hay que también ser listos de cómo se va a hacer. Y para mí que sí no tiene mejor solución que entrenar al mismo médico, porque sí hace diferencia tener conocimientos clínicos. O sea, innegablemente la profundidad y las implicaciones que pueden tomar ciertas decisiones en el punto de vista médico, si no entiendes esa parte clínica, a lo mejor sí te va a sacar de onda, ¿no? Entonces, pues esas son las cosas que tenemos como proyectos para crecer, potencialmente mejorar y pues también sembrar semillas, ¿no? Y que en estos hospitales comunitarios que tienen 3 consultas de bioética al año, haya alguien, a lo mejor el médico que se gradúa de nosotros residente puede llegar a ese hospital y tener esa visión y tener esa conciencia y crear y extender y expandir, etcétera. Bueno, estas son mis ideillas.